el Señor es mi fortaleza y mi canción, Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios, Él es mi Dios, yo le alabaré, Dios mi Padre, a Él ensalzaré. El Señor es mi fuerza y mi escudo. El infierno no existe. El infierno es una idea de la mitología griega que ha llegado por medio de los famosos padres de la iglesia, que eran filósofos griegos del catolicismo, que fueron viniendo con sus ideas y sus conceptos griegos a aplicarlos a la palabra de Dios. Entonces se mezcla un sincretismo religioso, ¿sí?, entre la religión católica y, bueno, básicamente la religión católica y el cristianismo en general está cimentado en creencias de personas que amaban la filosofía, que eran seguidores de los grandes filósofos griegos, y su teología y su mitología también. Entonces adoptaron muchos conceptos de la mitología griega y los adecuaron a esto. En las traducciones, como les decía, la palabra infierno no existe. El concepto de infierno, como nos ha sido enseñado por el cristianismo y el catolicismo, cualquiera de sus ramas, es falso, es erróneo. La palabra infierno no existe en la palabra de Dios. En mi traducción a español, yo voy a encontrar la palabra infierno, pero es una errónea traducción. La palabra original se llama Gehenna, que es una transliteración del hebreo al griego, que significa el valle del hijo de Hinnom. Ben Hinnom, algo así, no recuerdo exactamente la pronunciación, pero eso es lo que el Señor, cuando habla del infierno, dice que temed al que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno, el que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, el cuerpo y la vida. Se refiere el infierno, dice, ¿en dónde? En el Gehenna, si quieren busquen la traducción original. El problema es que los conceptos están basados en eso, en la filosofía griega. Entonces, cuando llegamos a este concepto por ejemplo, el seno de Abraham, la religión, como ya habíamos estudiado en los capítulos pasados, pues nos va a llevar a la filosofía griega para hacernos entender cosas de la palabra de Dios. Y eso es un error grandísimo. Entonces miraron el seno de Abraham como que era un sitio, un lugar, ¿cierto? Y no miraron el concepto de lo que está hablando el Señor. Recuerden muy bien, recordemos muy bien, siempre debemos tener el entendimiento para comprender que lo que el Señor dijo cuando vino en carne no era nada nuevo. El Señor estaba hablando de cosas que ya había dicho. El ignorar eso, pues es el problema grande que ha tenido la religión, por lo cual tienen que dar nuevos conceptos, inventarse y buscar conceptos, buscar respuestas por fuera de la palabra de Dios. Cuando el Señor hablaba de estas cosas, y está escrito que Él dice, con parábolas les hablaba y sin parábolas no les hablaba. Y había un objetivo, que no entendieran sino sus discípulos. A sus discípulos les explicaba. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Por eso vienen estos conceptos, que el infierno es el lugar donde se van las personas después de que se mueren cuando no son salvas y están esperando el juicio. Pero como si tienen la condenación ya se están quemando, ¿cómo es que están esperando el juicio? ¿Para qué juicio si ya los condenaron? ¿Y cómo va a haber justicia cuando una persona es condenada sin haber sido juzgada? ¿Sí ven? Todos los conceptos están errados. ¿Por qué? Porque buscamos las respuestas en otra parte y no en la Biblia. Cuando el Señor hablaba, Él estaba hablando de lo que ya había dicho. Los fariseos, muchos de ellos entendían algunas cosas, pero no querían aceptar que ellos estaban obrando mal, porque ellos pensaban que por ser linaje de Abraham ya eran salvos y que todo lo que estaban haciendo estaba correcto, que su religión era correcta. Todas las religiones le van a decir que están en lo correcto. Ahí está el ejemplo. La gente se enoja cuando uno habla que las religiones no son la solución. Muchos se van a enojar y se van a indisponer y van a querer hasta matarnos por eso. Dice el Señor, eso es lo que va a pasar. ¿Por qué a los apóstoles los mataban? Porque ellos iban en contra de las religiones. La verdad es esta, el Señor ya vino y ellos todavía estaban esperando que llegara el Mesías. Pero como cuando llegó el Mesías,
el ungido, el untado, ¿sí? Con aceite, básicamente, literalmente eso significa Cristo, que es cuando no conocemos el significado, tendemos a utilizar terminología errónea, ¿cierto? No es Cristo, es Mesías, Mesías, Mesías. El Mesías que quiere decir ungido, ¿sí? Con el Espíritu. Él es el indicado, el escogido para venir a darnos la consolidación de la palabra de Dios. ¿Y quién era el único que podía ser Mesías? Porque el Mesías era el único que podía hacer cosas que solo Dios puede hacer. Por eso el Señor Jesús decía, al Hijo del Hombre le es dado perdonar pecados en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué le es dado? ¿De dónde? ¿Dónde dice? Que es que el Señor le atribuyó el perdonar pecados a otra persona o a otro ser. No, el único que perdona pecados es el Dios Altísimo. Él es el único que tiene la potestad. Por eso cuando el Señor vino dijo, ¿quién era ese? ¿Quién es este? Decían los apóstoles, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Eso estaba escrito en los salmos, eso estaba escrito en los profetas. ¿Quién es el que para la tempestad? ¿Quién es el que para los vientos? Sí, que le obedecen, que el Señor da la señal y ellos se calman. Eso está escrito. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Los vientos y el mar, la tormenta les obedecen. Ellos no sabían, pero hicieron una buena pregunta. ¿Quién es este? El único Dios verdadero. No podía nadie más tomar el lugar que solo le corresponde a Dios, ¿cierto? Entonces, esas son las cosas que debemos tener en cuenta. Tenemos que salir de ese gran engaño en que hemos venido moviéndonos toda la parte de nuestra vida. Pensar pues que la vida es algo para pasarla bien y todo, no quiere decir que no tengamos buenos momentos y que no los podamos disfrutar. Por el contrario, el Señor nos dice que nos gocemos en nuestra esposa, que nos gocemos en comer y en beber, en disfrutar el producto de nuestro trabajo. Eso lo dice la palabra. No, no quiere decir que seamos amargados para nada, por el contrario, somos más gozosos, porque disfrutamos y damos y entendemos que dar es mejor que recibir. Pero a mí me enseñaron que no, ir a Dios para que me dé y me dé todo. Lógico que de Él obtenemos todas las cosas, pero Él sabe de qué tenemos necesidad. Nosotros, mis hermanos, tenemos que ser conscientes de algo para que dejemos de preocuparnos por cosas que no valen la pena. Nosotros somos ricos, nosotros somos ricos con esa riqueza que no perece, con esa riqueza que siempre va a ser, con esa riqueza que causa gozo, que no está mal, que no va a perecer, que allá en el reino de los cielos no hay hollín que corroa todo, no hay moho, no hay plagas que vayan a comerse la riqueza, no. Esa es la riqueza que nosotros tenemos. Y sí, es como en la palabra de Dios cuando me dice en Apocalipsis, pero sé que dices que en tu pobreza, pero eres rico. Nosotros podemos acá tener muchas necesidades, muchos problemas, pero tenemos que entender que lo que hace feliz nuestro corazón es entender que somos ricos, no en las riquezas de los hombres, sino en la riqueza de Dios. Esto que el Señor ha hecho con este grupo, con este remanente tan pequeño y tan insignificante, eso es riqueza. Eso sí debe llegar a su corazón, mi hermano, y hacerlo sentir feliz. Mi hermano Willington, siéntase feliz porque usted es rico, mi hermano. Pese a que tenga muchos problemas, tenga las situaciones que tenga, mi hermano Julián, usted es rico, mi hermano. Su familia, ustedes son, si creemos en el Señor, somos ricos. Mi hermano Manuelito, es rico. Mi hermano Edwin, no con las riquezas estas que se pueden acabar, que son inciertas. Todos, cada uno, mi hermana, mis hermanas, todas, cada una de ustedes, somos ricos con una riqueza que no perece. Con esa riqueza no nos van a vender propiedades acá, ni vamos a comprar marcas finas, pero esa riqueza es la única que va a permanecer después de la venida del Señor. Es la única, no hay otra. Es una riqueza inagotable. Entonces, cambiemos nuestra posición, cambiemos nuestra manera de pensar, arrepintámonos de estar anhelando cosas tan vanas y sin sentido. Vayámonos a anhelar esa riqueza que no perece. Eso sí es riqueza, mis hermanos. Entonces, eso es el problema de no entender que cuando el Señor estaba hablando del seno de Abraham, no buscamos en la palabra el significado de esas cosas, sino que buscamos en la explicación de la teología, de la religión.
Entonces, mire, cuando ustedes van a buscar qué es el seno de Abraham, van a decirle muchas versiones. Hay unas que son más populares que otras, pero nunca se van a basar. Es que el seno de Abraham es esto que dice acá en la palabra. Mira, aquí explica qué es el seno de Abraham, de qué se trata eso que el Señor está hablando. No, van a decir que es un lugar, que es que está al lado del infierno, entonces está bajo tierra. Otros dicen que está en el cielo, pero no hay igualdad de opiniones. ¿Por qué? Porque no están basados en la palabra. Cuando uno está basado en la palabra, básicamente, pues la palabra dice esto, la palabra dice esto, ya. Eso habíamos mirado, el seno de Abraham, cómo sabemos qué es el seno de Abraham. Sí, pues la mejor definición, mis hermanos, es esta que tenemos en Gálatas 3:27, que ya la habíamos mirado, ¿cierto? La palabra que tenemos en Gálatas 3:27 al 29. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, quiero que comencemos a leer de la forma correcta. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es Cristo? Miremoslo y entendámoslo de la forma correcta. Dice, porque todos los que habéis sido lavados, justificados, que han sido transformados, que han nacido de nuevo, que han muerto al viejo hombre, que ya no vuelven a pecar, a cometer los mismos errores. Ha pasado toda esa transformación en el Mesías. ¿Sí ven cómo cambia diferente eso ya lo habíamos explicado, ¿cierto? En el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Y vosotros sois del Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, o sea, si hemos sido transformados, hemos salido del viejo hombre, ya no hemos vuelto a cometer esos mismos errores. Dice que estamos revestidos del Señor, que el Señor, decimos que el Señor mora en mí, pero no nos comportamos como, no estamos andando como Él anduvo. Entonces nos equivocamos, estamos siendo engañados. Porque, por ejemplo, hoy se presentaba opiniones muy bonitas que tienen los hermanos y, por ejemplo, viene la opinión que, pues básicamente a uno en la religión tradicional le decían que es que usted pues vaya y peque y rece unos padres nuestros, y ya pues le van a poner una penitencia, puede ser plata o puede ser que le ayude a alguien y ya el Señor lo perdonó. Entonces, cada 8 días o cada 3 días o cada mes, cada vez que usted quiera, pues ahí tiene, pues vaya, si es rece Padre Nuestro y ya. Eso es mentiras. Entonces venimos y no, bueno, en la iglesia evangélica no, o en el cristianismo no, nosotros ya no somos católicos, somos cristianos, o somos evangélicos, entonces ya sabemos que no. Cuando uno peca, llega ese dolor que uno tiene, que uno no quiere pecar, pero hay algo que se nos está quedando por fuera, y fue muy bonito que el Señor haya puesto esa inquietud en uno de mis hermanos en esta mañana, porque es un ejemplo muy bonito y es algo que nos tiene que despertar. Entonces, yo peco y entonces ya me siento mal, pero no hago nada para que cuando eso vuelva, para que eso no vuelva a pasar. No, sencillamente es como, uy, yo me siento mal, uy, mentí, uy, me siento mal, Señor, perdóname. Pero no hubo un pare definitivo, no hubo un arrepentimiento genuino. Entonces, si nosotros, conociendo la verdad, volvemos a pecar, dice que ya no hay más sacrificios por el pecado. Entonces, esa es la parte que nos está quedando por fuera. El Señor llamó a un pueblo que tiene que ser perfecto. Ya vamos a mirar eso. Entonces, dice que cuando estamos revestidos y somos del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. De eso se trata el seno de Abraham. Eso es el seno de Abraham, estar y ser parte de los de Abraham, ser del grupo de los de Abraham. ¿Por qué? Pues porque el Señor lo escogió a él, sí, para que fuera cabeza de su pueblo, para que fuera cabeza de su pueblo. ¿Y qué le dijo el Señor a Abraham? Acuérdense, entonces, eso lo habíamos visto en Génesis 17. ¿Se acuerdan que muchas veces hemos estudiado ese Génesis 17 que es precioso? Dice, era de Abraham, 17 desde el versículo 1, dice, era Abraham de edad de 99 años
cuando le apareció el Señor Jesús y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Se le presenta y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, el mismo que habló allá en Apocalipsis, ¿sí? Yo soy el Dios, el primero y el último, el Todopoderoso, el Shaddai. Dice, anda delante de mí y sé perfecto, sé perfecto. Si nosotros decimos que estamos transformados por el Señor y que ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos según la promesa tiene que ver con esto. Anda delante de mí y sé perfecto. Y si somos descendientes de Abraham según la promesa, pues tenemos que hacer lo que hizo nuestro padre Abraham, entender que él es nuestro padre Abraham en el linaje de la carne. Sí, él es padre Abraham, él es nuestro padre Abraham, que descendemos de su linaje, ¿cierto? Pero no solo del linaje de la carne, sino de este linaje, de los que queremos andar delante de Dios y ser perfectos. ¿Por qué? Porque mucho tiempo después el Señor le confirmaba a Moisés, no era nada nuevo, estaba manifestando por escrito las cosas que él ya había diseñado. Cuando a Moisés le dicen Deuteronomio 18:3, le dice, perfecto serás delante del Señor tu Dios. Es un mandamiento, la perfección, el perfeccionarnos es un mandamiento. Entonces no basta solo con decir que yo me siento mal cuando peco. No, es hacer lo posible, tener temor de Dios en mí, decir, esto no puede volver a pasar en mi vida. Esto no puede volver a pasar, no puede seguir pasando en mi vida. ¿En qué estoy yo? ¿En qué estoy haciendo yo? O sea, el Señor es misericordioso y es bueno. Sí, absolutamente no hay nadie más misericordioso y bueno que el Señor Jesús. No hay nadie más. Pero también Él es justo y dará a cada uno según sus obras. Entonces, si yo sigo cometiendo y me aflijo y vuelvo y cometo el mismo error y me aflijo, bueno, mejor no, el mismo pecado y me aflijo otra vez y vuelvo y cometo, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Por eso es que la religión tiene tantos adeptos. Por eso es que es tan fácil que las iglesias que predican lo que se les da la gana se llenen. ¿Por qué? Porque van a predicarle un mensaje a las personas, un mensaje de que tranquilos, Dios lo cuida y usted no tiene que hacer nada. Usted, el Señor es bueno y Él lo entiende, Él entiende su situación. Él sí, Él ama al pecador, pero desprecia al pecado cuando es mentira. Él dice que Él está ofuscado con el pecador todos los días, con el impío, ¿cierto? Entonces, por eso es que se llena, porque ese mensaje es halagüeño, es basado en el corazón de las personas, no en la palabra de Dios. Cuando uno dice, venga, eso no puede seguir pasando, tenemos que perfeccionarnos porque el Señor dice, sed perfectos. Si anda delante de mí, sé perfecto, le dijo a nuestro padre Abraham. Y en Deuteronomio le dice a Moisés, Moisés está recordando lo que le había dicho en Éxodo, perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. El Señor no nos permite hacer lo malo, porque es malo para nosotros. Por eso el Señor lo prohíbe. Por eso es una relación de padre e hijo. Si el hijo se porta bien, ¿cómo cree que el padre lo va a tratar? Si el hijo procura obedecer a su papá, procura agradar a su papá, procura buscar la ayuda siempre de su papá, procura aprender de su papá, ¿cómo cree que el papá lo va a tratar? El papá lo va a exaltar y lo va a cuidar y le va a dar de lo mejor, pero el hijo tiene que someterse al papá. Si el hijo no obedece al papá, ¿qué es lo primero que va a hacer el papá? Viene la reprensión. Si el hijo insiste en la reprensión, ¿sí? Si volvemos a cometer los mismos pecados, volvemos otra vez y entonces, uy, yo me entristezco y, uy, sí, me duele pecar, pero no me aseguro de que no vuelva a pasar. Entonces, va a venir la reprensión mayor y viene castigo. Y si vuelve y pasa y seguimos haciendo lo mismo, pretendemos que Dios siempre va a estar ahí, cuando ya el Señor dice, ya ustedes no son niños, ya ustedes ya, debiendo ser ya maestros, todavía necesitan que se les dé comida como de niños. Y eso es lo que tiene que pasar. Nosotros ya tenemos que avanzar, evolucionar en el conocimiento y la aplicación básicamente de la palabra de Dios. Hacedores, no solo oidores.
Entonces, eso tiene que transformarse en nuestro entendimiento. Entonces, cuando el Señor nos dice, da la orden de que tenemos que ser perfectos, el concepto de que nadie es perfecto, pues queda abolido. No, sí hay perfección. Por eso el pueblo de Dios es el que el Señor, el único pueblo que el Señor va a sacar en los días de la ira del Señor, en el tiempo de la ira del Señor. ¿Por qué? Porque estuvimos procurando siempre la perfección. No nos quedamos ahí lamentando, no nos quedamos ahí quejándonos, no nos quedamos ahí sacando disculpas para incumplir los mandamientos del Señor. Siempre estamos tratando de sacar disculpas para no obedecer el mandamiento del Señor. O sea, cualquier cosa nos sirve para disculpa como si el Señor le pudiéramos dar una disculpa. El pecado que quieran, el pecado que quieran. Una cuestión tan simple como el que 6 días trabajarás y el séptimo reposo del Señor. O sea, congréguese. Es un día especial, es mi día, dice el Señor, es mi día. Yo siempre te estoy tratando de buscar disculpas para desobedecer al Señor. Entonces, no, lo que pasa es que hoy pues no me siento bien, o no, es que pues tengo problemas. No, lo que pasa es que pues estoy dándome un tiempo. ¿Un tiempo para qué? ¿Para seguir infringiendo el mandamiento de Dios? Pues eso no funciona así, mi hermano o mi hermana. Eso no funciona así. El Señor dice, congréguese, usted le obedece al Señor. Si quiere recibir castigo del Señor, siga pensando de esa forma, que dejando de congregarse o dejando de cumplir el mandamiento del Señor porque me estoy dando un tiempo, o porque tengo situaciones, o porque estoy aburrido, porque me siento triste, saco las disculpas para, para dejar de cumplir el mandamiento del Señor. ¿Que eso me va a traer cosas buenas? No. Si estoy enfermo, en realidad que no me puedo parar, si llega algo que esté en realidad importante en mi vida, yo saco fuerzas de donde sea. No, que es que el matrimonio de mi hermana o el matrimonio de mi hermano o una ocasión muy especial, no, yo tengo que, mejor dicho, yo me voy al médico que me dé lo que sea porque yo no puedo perder eso, ¿cierto? Eso, venga, que es que, no, es que va a haber, mejor dicho, que viene el concierto de fulanito de tal o el concierto de sutanito, entonces, no, y yo me enfermé, yo, ¿cómo hago, no? Yo, sea como sea, yo voy. Y así voy, busco la forma, pero eso no se me va, ¿cierto? Pero con el cumplimiento de la palabra de Dios no es así. Yo estoy pretendiendo, miren, cuando somos tan insistentes con estos temas, pues básicamente lo que queremos es que nos entiendan que no es para que queden bien con nosotros, porque nosotros no vamos a juzgar. Nosotros no vamos a juzgar en el día del juicio porque el único juez, Él es el juez delante de toda la tierra, el Señor Jesús. Ese día es el problema. Eso, yo puedo decir acá y hacer una cosa y decir otra y cambiar de parecer, ir así como las olas del mar, cambiando de manera de pensar, con cualquier viento de doctrina, que porque, bueno, las disculpas que ustedes quieran, pero el problema es que por eso viene castigo. Por eso viene castigo. Entonces, por eso es que vamos tan insistentes con esto de congregarnos, porque es un mandamiento de Dios, ¿cierto? Es un mandamiento de congregarnos. No puedo sacar disculpas. ¿Qué pasa si usted está trabajando y usted pues deja de hacer las cosas, comienza a llegar tarde o comienza a no ir a trabajar? ¿Qué pasa, por ejemplo, los que tenemos un trabajo, gloria a Dios que tenemos un trabajo donde tenemos que pues, obedecer a un jefe? ¿Qué pasa si yo no voy? No, es que pues estaba triste. ¿Qué cree que me va a decir el jefe? El jefe. Imagínense, ¿qué me puede decir el jefe? O no, lo que pasa es que pues tenía un compromiso grande y pues no, es que me siento mal. O no, es que estaba ocupado en otra cosa. ¿Qué creen que va a pasar? Ahora, si eso pasa en esta carne, imagínense qué pasará con las cosas espirituales delante del Señor. Delante del Señor yo voy a presentar una disculpa valedera. ¿Será que vamos a poder presentar una disculpa valedera? No, eso nos estamos engañando nosotros mismos. Uno puede sacar las disculpas y puede sacar la queja que usted quiera, cuando usted quiera, como usted quiera, pero lo único que va a hacer es engañarse a usted mismo. Nos vamos a engañar a nosotros mismos tratando de sacar disculpas para invalidar el mandamiento de Dios. Eso es lo que realmente está pasando. Estamos invalidando el mandamiento de Dios
por mi propio corazón. Porque pues no me siento cómodo, porque es que ese pastor no me cae bien. Entonces, es que siempre hablan de lo mismo, que hay que cambiar y que hay que obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, no, si predica el pastor Mauricio, no, ya no voy. Ya no voy, es que no me cae bien el pastor. A ver, a ver. O sea, eso, pues en realidad, si yo les estoy diciendo algo errado, que no es bíblico, o que ven que mi comportamiento, mi fama y mi nombre están en entredicho, ustedes tienen toda la razón, pero no de dejarse de congregar, sino de ir a atacar el problema de la forma correcta, venir a la persona por la cual están causando problemas y está haciendo su incomodidad, pero que sea en el Señor, para que seamos santos, apartados del mal, ¿sí? Apartados de infringir el mandamiento de Dios. Pero si el Señor dice sed santos, o sea, no dejen de obedecer mis mandamientos, y yo sí, amén, 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 y no me congrego, o sigo mintiendo. ¿A quién engaño? ¿A quién engaño? Yo creo que ya a estas alturas el Señor nos ha enseñado suficiente para dejar de ser niños emocionales. Nos comportamos a veces como niños emocionales, que estamos siendo adultos, siendo ya, tenemos un conocimiento ya un poquito más estructurado en la palabra de Dios, en la ley del Señor, ¿sí? Ya estamos comenzando a entender un poquito más y estamos comportándonos con emocionalismos, ¿cierto? Que es que comienzo a sacar quejas o comienzo a presentar disculpas. Pues miremos para dónde queremos ir. Si en realidad queremos ir en pos del Señor, pues tenemos que andar como Él anduvo. No, es que imagínense, yo no veo en la palabra de Dios que el Señor esté diciendo, no, es que Judas me va, no, es que Judas, imagínense, y Judas lo entregó. Y aún así, él lo veía y lo mantenía dentro de sus discípulos. ¿Por qué? Porque era un plan que él tenía que cumplirse. Estaba escrito. Y él no estaba resentido con Judas porque no, este me va a entregar. Y no, entonces yo no voy, yo no predico, yo no voy al monte, entonces porque pues Judas me va a entregar. ¿De qué sirve? Mire, me van a matar. Él no dijo eso. Él no sacó disculpas. Nosotros también tenemos que hacer así. Yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer, lo que los demás hagan, pues en realidad yo no puedo cambiar esas cosas que los demás piensen o que los demás hagan. Yo lo que tengo que hacer es dar un buen ejemplo yo y cumplir el mandamiento del Señor yo, porque yo soy el único que va a ser responsable de dar el testimonio delante del Señor en el día del juicio. Yo no voy a poder sacar, no, Señor, es que Pastor Mauricio pues predicaba, a mí no me gustaba, yo no voy a poder sacar esas disculpas, nadie va a poder. No, es que el Pastor Germán es muy duro y es muy drástico y es muy bravo. Entonces, no, esas no son disculpas. Usted escucha lo que tiene que escuchar, que es la palabra de Dios. Y no ser así eh, como fluctuantes. Un día sí, otro día no. Un día si las cosas están bien en la congregación, entonces voy, y si no están bien, entonces no voy. Entonces un día estoy contento, pero otro día estoy entristecido y me dejo llevar por chismes, por enredos. Todas esas cosas las condena el Señor. Por eso es que es necesario que cuando esas cosas pasen, sepamos cómo comportarnos para que se manifiesten los que son aprobados, dice el Señor. Que esas cosas son necesarias que pasen. Entonces, si el Señor las pone, es porque es necesario que nosotros aprendamos a manifestar qué hay en nuestro corazón. ¿Está la palabra de Dios o me dejo llevar más del corazón? Entonces, eso es el problema. Por no acatar la palabra del Señor, vienen estos problemas de no entender la palabra del Señor. Todavía pienso que la fe es algo que se repite y se repite y se repite, entonces yo hago que sucedan las cosas porque yo lo hago por fe, ¿cierto? Ese es un problema grande. La fe no radica en eso, en repetir o hacer que pensar harto para que las cosas sucedan. No, la fe es en la palabra de Dios, que eso se cumple, que eso es real, que el Señor vino, murió por nosotros y que no va a volver a morir por nosotros, que no tenemos que ser fluctuantes, que tenemos que ser serios, dejar de comportarnos como niños, porque el Señor castiga y Él castiga fuerte. No mirar, no desviar nuestra mirada del Señor, así como qué le pasó a Pedro. Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. ¿Qué le pasó a Pedro? Se hundió en el agua. No nos hundamos nosotros en el fango mismo que producimos porque dejamos de mirar al Señor y comenzamos a mirar el entorno. No, entonces será porque entonces yo no estoy contento porque pues yo no he comido hoy y pues yo no tengo plata. Yo conozco a personas
que no han tenido plata y han tenido lo estrictamente medido para ir a la congregación y no han dejado de ir. No han dejado de ir porque es algo que es necesario. Es necesario. Por ahí escuchaba el testimonio de uno de mis amados hermanos hace unos días y es que hay veces que no he tenido, pero ni un peso, ni un peso. Y voy con lo medidito que a veces no tengo ni para ir. El Señor de alguna forma me socorre para ir y voy. Y nunca ha estado lamentándose porque no tiene plata. ¿Por qué? Porque el disfrute es ir a la congregación, ¿cierto? Entonces, por favor, eso es un llamado de atención y siempre va a haber llamado de atención para que dejemos de sacar disculpas, ¿sí? Entonces, el Señor dice que tenemos que perfeccionarnos. Tenemos que ser perfectos y dejar de sacar disculpas, ¿cierto? Porque el Señor, imagínese que Abraham le hubiera dicho, no, entonces que pues yo no tengo ni casa, pues, no me dio hijos, no, es que yo no tengo hijos, yo me voy a morir, entonces que imagínese que Abraham le hubiera salido con eso al Señor, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Estos son los ejemplos que debemos seguir. Que es que no hay nadie perfecto. El Señor dice que sí. Entonces tenemos que creernos en la palabra de Dios y dejar de repetir los dichos de la gente. Pero no, es que nadie es perfecto. Sí, acá dice que sí, hay gente perfecta. ¿Y de qué se trata la perfección? Dice Abraham, por ejemplo, le decía, sé perfecto y anda delante de mí, ¿cierto? Sé perfecto, anda delante de mí y sé perfecto. ¿De quién otro le decía? ¿A quién otro le decía? Por ejemplo, eh, la oración que hacía David por su hijo Salomón, que le pedía al Señor que le diera corazón perfecto, que le diera corazón perfecto. ¿Qué otra cosa? Miren, otro, otro perfecto, Noé. Noé, allá en Génesis capítulo 6 versículo 9. Génesis capítulo 6 versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Él era perfecto, o sea, no es que nadie es perfecto. Sí, mire, ya van dos. ¿Quién más? Números 32 del 10 al 12. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, ellos comenzaron a seguir quejándose y quejándose y quejándose. Yo creo que todos hemos leído la historia. Si no la han leído, comiencen a leer la palabra, mis hermanos, porque no hay otra forma de entender al Señor Jesús. No hay otra forma de transformar la vida si no es conociendo la palabra de Dios. Eso es totalmente necesario para que entendamos de qué estamos hablando. Porque si yo me congrego y no leo la palabra, no estudio la palabra, ni siquiera conozco las historias, ¿qué va a ser de mi educación? O sea, van a hablar cosas que yo no entiendo y me voy a aburrir y me voy a ir. Porque mi corazón está cimentado más en los hermanos que en la palabra, ¿cierto? Entonces, miren, acá dice Números 32:10, dice, y la ira del Señor se encendió. ¿Por qué se enciende la ira del Señor? Y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Miren, eso tiene que hacernos reevaluar nuestra vida, nuestra manera de pensar. Ellos eran del pueblo que el Señor liberó de Egipto, que les hizo las plagas y vieron que a ellos no los tocó. Vinieron un ejército de ángeles destructores y mataron a todos los primogénitos de Egipto y a ellos no los tocó. El Señor los defendió, ¿cierto? El Señor les abrió las aguas del mar para que cruzaran en seco. A los egipcios vieron delante de sus ojos que se ahogaron porque el mar se cerró de nuevo y se los tragó el mar, ¿cierto? Bajar, les hizo llover comida del cielo. Aún así, se estaban lamentando, no, pero es que este Moisés nos sacó para matarnos de hambre. Sí, imagínense, estaban quejando del pastor de ellos. Después de que el Señor había elegido a Moisés para dar semejantes obras tan grandes, se estaban quejando. Este Moisés, ¿qué? Nos sacó de allá donde estábamos frente a las ollas de carne, nos sentábamos a comer y aquí nos va a matar de hambre. ¿Sí? El pastor, es culpa del pastor, es culpa del pastor. Y él estaba dando un buen testimonio, no estaba dando de qué hablar mal de él. Él tenía buena fama y buen nombre. Me refiero a que cuando las cosas son
Cuando el problema es que se quejan del pastor porque hace lo malo, pues ahí sí ese es un problema que hay que solucionar. Pero si se quejan del pastor porque les predica la palabra de Dios y le dicen, esperen, aguanten, tengan paciencia, tengan longanimidad, mansedumbre, ¿sí? Sean de un solo ánimo, ¿sí? Estén unánimes en un solo sentir, que sean de un solo espíritu, toda la congregación esté unida, dejen de chismear, dejen de hablar de los demás, estén unidos cada vez más. Cuando el pastor dice eso, pues es que eso no se lo inventó el pastor, eso se lo inventó el Señor Jesús, el dueño de todas las cosas. Él dice que así nos debemos comportar. Entonces, eso comenzaron a blasfemar del nombre de Dios. Sí, no, pero es que mire, y el Señor había hecho una promesa, yo los voy a llevar a la tierra que les prometí y los voy a meter allá y los voy a introducir allá. Y sí, pero pues ellos ven, ah, no, rico, chévere, gratis, todo, ¿cierto? Y aunque es de gracia, pero el Señor demanda de sus hijos un comportamiento específico, que obedezcamos sus mandamientos, que no dejemos de obedecer sus mandamientos, cada uno de ellos. Entonces, pues el problema es ese, y fue ese. El Señor dice que se encendió la ira del Señor por esas acciones. Dice que ya lo habían tentado como 10 veces, porque ya me han tentado, dice el Señor. Tentaban al Señor, que pidiendo una cosa, que pidiendo otra, y no entendían el objetivo tan grande que tenía el Señor, porque estaban sus ojos puestos en las cosas. Miren este desierto, qué calor. Ay, imagínense una cantidad de personas, yo creo que más de 1 millón o 2 millones de personas en medio del desierto, ¿cierto? Todos quejándose, todo el mundo anhelando regresarse, estamos mejor allá, es que era mejor mi congregación anterior, o que es que era mejor la religión anterior, o era mejor cuando yo no conocía al Señor, porque nadie me decía nada, nadie me llamaba la atención, porque estaba haciendo el Señor lo que dice, que cuando no lo reprime es porque está amado como bastardo y no como hijo. Eso pasaba. Pero ahora que nos recibe como hijos, nos azota, porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo, porque necesitamos corrección. Pero entonces comienzan a quejarse. ¿Y qué pasó? Encendió la ira del Señor. Cuando uno no cumple los mandamientos del Señor y comienza a sacar disculpas y comienza a quejarse de los demás, enciende, la ira del Señor se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Tenemos que ir en pos del Señor, en pos del Señor, ¿sí? Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun. ¿Por qué hizo esa excepción el Señor? ¿Por qué hizo esa excepción? Porque estos dos sí dijo que ellos eran los únicos en esas características que sí iban a ver la tierra, que sí iban a ver la tierra. ¿Por qué? Dice que fueron perfectos en pos del Señor. ¿Se acuerdan? Los 2 espías, yo creo que ustedes han leído, espero que hayan leído esta parte donde habla que Moisés envió 12 espías, uno de cada tribu, ¿sí? Y esa es la esencia del pueblo de Dios, que pese a que la religión diga lo que sea, que usted se congregue, que usted haga y diga que pertenece a una religión, que usted dice que haga y diga que cree en Dios, ellos que vieron las señales, ¿sí? De las 12 tribus sacaron un representante, un príncipe, un principal, ¿sí? Y de esos 12 fueron y examinaron, solo vieron lo malo 10. 10 de ellos solo vieron lo malo. 10 de ellos comenzaron, no, pero es que, mire el problema que hay, nosotros somos como langostas, ellos son grandísimos, no, o sea, ¿cómo vamos a hacer? Pues sí, ahí, eso, dice que trajeron un racimo de uvas que lo tenían que cargar entre más de una persona, ¿cierto? Y que vieron, o sea, que la riqueza de la tierra que les había dado el Señor era como que fluía leche y miel, o sea, que era una tierra supremamente benigna, que daba, mejor dicho, sus frutos a gran escala y todo. ¿Y qué pasó? La mayoría se quejó porque vio solo lo malo y siguió quejándose. Pero 2 de ellos dijeron, pero ¿cómo así? ¿En qué están mirando? No, que es que esos son gigantes, que nosotros delante de ellos son como langostas. ¿Qué dijo Josué y Caleb? Dijeron, si el Señor dice que nos va a dar eso, nosotros los comeremos como comer pan. ¿Sí? ¿Se quejaron? No. Escucharon el mensaje del Señor que les estaba dando un mandamiento y les había hecho una promesa. Ustedes van a entrar y tomar esa tierra.
Ustedes van a inspeccionar. 10 de los que se enviaron no creyeron. ¿Y qué pasó? La ira del Señor se encendió contra ellos. Se encendió con... ¿Usted quiere, mi hermano o mi hermana, que la ira del Señor se encienda con usted porque no obedece el mandamiento del Señor? ¿Porque está sacando disculpas? Tengamos en cuenta, porque sigo mintiendo o sigo dejando de congregarme o sigo robando o sigo el mandamiento que sea. No, no, eso no es de los hijos de Dios. Por eso es que el Señor dice, sed santos, apártense de esas cosas, que esas cosas, los otros pueblos, ellos están perdidos. Ellos no escuchan la palabra de Dios, pese a que digan que tienen una religión y que siguen un Dios. No, nosotros tenemos que ser perfectos, dice el Señor, perfectos, dejar de estar pecando. Dejar de estar pecando no es solo dejar de ir a visitar prostitutas o dejar de robar un banco. No, dejar de pecar es también dejar de sacar disculpas para no congregarse o dejar de estar sacando disculpas para dejar de mentir. También eso es, porque eso es un mandamiento. Es dejar de pensar con odio delante de los hermanos, de dejar de sentir envidia, dejar de sentir esas raíces de amargura. Eso es a lo que el Señor nos lleva. Nosotros no hemos sido, como dice el apóstol Pablo, nosotros no hemos sido probados hasta la sangre. No habéis resistido por la palabra de Dios hasta la sangre. No nos ha pasado eso. Nosotros no hemos recibido ni siquiera un latigazo como esos varones santos que el Señor levantó, sí recibieron persecuciones, unos fueron aserrados, unos fueron matados, sí, pero murieron con la esperanza de que iban a recibir el premio, el galardón grande. Es galardonador de lo que le buscan. Entonces, ese es el objetivo de ser perfecto. Dice Job 1:1, allá en el primer versículo del libro de Job se menciona que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Hace cuánto llevamos hasta ahora? ¿Sí hay? Sí, sí hay. Sí hay. Sí hay. Ahí es donde tenemos que llegar nosotros. No, pero es que eso es imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿No que creemos en Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero a veces pasa que pues se vuelve una oración sin sentido, porque en realidad, y lo digo y lo confieso, pero no lo creo, no lo aplico a mi vida. ¿De qué me sirve? ¿Sí? Dice el Señor, no hagáis vanas palabrerías. A veces uno repite y repite frases, pero en realidad cuando llega la prueba, pues no la aplica. ¿De qué sirve ser oidor? Y sí, me lo sé y lo digo, pero no lo aplico, pues no soy hacedor. Entonces dice que cuando yo soy oidor y no hacedor, me estoy engañando a mí mismo. El engaño es de mí mismo para mí mismo, ¿cierto? Entonces sí hay perfección en el pueblo de Dios, por eso es un pueblo especial para el Señor. Es especial porque el Señor nos está llevando al camino de la perfección, de no pecar más, dejar de estar sacando disculpas para seguir pecando. Dice el Señor, segunda de Crónicas 16:9, dice el Señor, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. O sea, el Señor está buscando a esos que tienen corazón perfecto para con Él, para mostrar su poder a favor. O sea, el Señor nos va a traer bendición cuando nosotros, y eso es básico, eso es otra manera de explicar eso, exactamente eso mismo, es cuando el Señor dice, haz estas cosas y te irá bien. Cumple la ley de Dios y te irá bien. ¿Por qué? Porque el Señor contempla toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. ¿Qué es tener corazón perfecto? Pues cumplir los mandamientos, procurar al menos aprenderlos, procurar saber de eso. Si somos ricos y nos estamos llorando y quejándonos de cosas sin sentido que son pasajeras, por falta, porque no se ha doblegado nuestro corazón a entender y a tener la esperanza en el Señor y no en los hombres, pues entonces, ¿de qué nos sirve la riqueza? ¿Sí? Es como cuando usted tiene el mejor carro y es minusválido y no lo puede manejar. ¿De qué le sirve eso? O cuando tiene todas las mejores comidas disponibles, pero está enfermo y no puede comer. ¿De qué sirve? Tenemos el tesoro más grande que es el Señor, la palabra del Señor en nuestra vida.
que está comenzando a transformar y todavía estamos quejándonos así como el pueblo allá en el desierto. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el fin de eso? Ya sabemos cuál es el fin de eso, la ira de Dios. Entonces, analicemos y en realidad miremos a ver si es que eso me va a llevar a un buen puerto o no, ¿cierto? Entonces, es la forma de entender que el Señor está perfeccionándonos, que esa es la forma como debemos entender la perfección. Mire, en el Salmo 119, Salmo 119, versículo 1. El Salmo del 119 es un salmo preciosísimo que yo creo que el cristianismo debería como anularlo de sus Biblias porque el Salmo 119 me dice y me reitera cada uno, dos o tres versículos, creo, que la ley del Señor es y que no va a perecer, que dura para siempre y que es necesario y que yo tengo que amar su ley para todo y que eso es ser bienaventurado. Bienaventurados, ¿quiénes son bienaventurados? Entonces tendría el cristianismo y el catolicismo tendrían que cancelar este salmo, porque si dicen que eso ya no se aplica, pues tendrían que cancelar este salmo. ¿Cómo comienza este salmo diciendo? Dice, bienaventurados los perfectos de camino, ¿recuerdan? Anda delante de mí y sé perfecto. Los perfectos de camino, en pos del cual los cuales el Señor está mirando para mostrar todo su favor, su poder en favor de ellos, ¿cierto? Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Ahí yo, ¿qué le quito? ¿Qué le pongo a eso? Sin estar infringiendo la palabra de Dios al quitar o poner. Dice, esos son los bienaventurados, los perfectos de camino. ¿Y qué es ser perfecto? Los que andan en la ley del Señor. El Señor Jesús lo confirmó. Sed vosotros perfectos porque vuestro Padre en los cielos es perfecto. El Señor lo dijo cuando vino en carne. Sed como, por eso decía, sed como yo. Entonces, eso es el ejemplo que debemos seguir. Eso que les acabo de decir está en Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿cierto? Entonces es un mandamiento que no está abolido. Los mandamientos no están abolidos, ¿cierto? Entonces eso lo dijo el mismo Señor. Entonces, cuando hablamos de que estamos en el seno de Abraham, no es un lugar, es una condición que tienen los herederos de Abraham según la promesa, para los cuales el Señor hizo un pacto. El pacto es que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Tiene que ver el pacto, la promesa, todo tiene que ver y los mandamientos son el hacer ese pacto, hacerlo, poner por obra ese pacto. Así que lo que el Señor dice, yo lo obedezco porque ese es el pacto. Él es mi Dios. Entonces, si Él es mi Dios, yo lo obedezco. El pacto es los mandamientos. Ese es el pacto que el Señor da, ¿sí? Esa es la promesa que Él va a ser nuestro Dios, que nosotros vamos a ser su pueblo de la descendencia de Abraham en Isaac y en Jacob. De eso se trata todo. No hay un segundo testamento, como un nuevo testamento diferente. No, es que el Señor cumple su promesa y se acuerda de su pacto que hizo con su pueblo, con el pueblo de Israel, descendencia de Abraham, Isaac y de Jacob, ¿cierto? Y de esa descendencia va a llamar a sus ovejas porque somos sus ovejas y vamos a escuchar y vamos a entender qué fue lo que él dijo antes. Ese es el pacto que el Señor hizo. Entonces hay un pacto renovado y no será como el pacto primero, como como el que hice con sus padres. ¿Por qué? Porque a nosotros nos perdona de gratis, ¿sí? Pero nos ordena que debemos cumplir sus mandamientos de ahí en adelante. Y eso nos va a ser tenido en cuenta en el día del juicio. Porque si yo digo que el Señor me perdonó y yo vuelvo y caigo y me aflijo, y vuelvo y caigo y me vuelvo y me aflijo, y vuelvo y caigo, y sí, así sigo. Las ovejitas. Entonces las ovejitas, el Señor tiene sus ovejitas y la ovejita fue y volvió y cayó. Entonces, y el Señor la restauró. Entonces la ovejita después volvió y cayó y el Señor la restauró. Entonces la ovejita volvió y cayó y el Señor manifiesta que no era ovejita, que se está comportando como perro o como cerdo, ¿cierto? Porque la puerca lavada vuelve al charco y el perro vuelve al vómito. Entonces, parecía ovejita, ¿no? Qué cosas. Entonces dice, hay lobos vestidos de ovejas.
hay lobos. El Señor lo explica ahí. Entonces, no les da terror que yo vaya a estar cumpliendo, en lugar de estar cumpliendo con el papel de oveja, lo que estés cumpliendo con el papel de algo diferente, un lobo o un perro o un cerdo. El Señor dijo, no seáis como el caballo o el mulo, que si no los amarras, no los traes y no los obligas, no vienen a ti. No sea, ustedes no, ustedes son ovejas, ustedes oyen y escuchan y obedecen. Eso es el pueblo de Dios, ese es el pueblo del Señor. Entonces, es importantísimo entender eso, que si somos descendencia de Abraham, si queremos estar en esa misma condición que estaba Lázaro, pese a que estuvo por sus delitos y pecados, estaba lleno de llagas, ¿sí? Que los mismos perros venían a lamerle las llagas, pues al final de todo el dolor, vino el arrepentimiento y fue salvo, fue salvación, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces vamos a mirar qué más dice. Acá volviendo a la parábola del rico y Lázaro, eh, dice en el capítulo del libro de Lucas, capítulo 16, versículo 23. Capítulo 16, versículo 23. ¿Hay alguno de mis hermanos que me pueda leer este versículo, por favor? Perdón, yo no había visto esta mano levantadita, no había puesto atención a la mano levantadita. ¿Hay una mano levantada? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Pastor, otra pregunta, o dos preguntas. Una era para leer un pasaje y la otra era para preguntarle, Mateo 5, ¿qué? Perdón. Bueno, eso, ya les digo, esto estaba en, Mateo 5, sino que no. ya le digo, esto estaba en Mateo 5:48. Mire, ese mandamiento que el Señor le da a Abraham no está obsoleto. Anda delante de mí y sé perfecto. Eso es un mandamiento porque es algo que el Señor le mandó a Abraham. Y si nosotros somos descendencia de Abraham, tenemos que seguir el mismo ejemplo. De hecho, lo mencionó en la ley, Moisés. Dice, perfecto serás en todos tus caminos, porque tu Padre, vuestro Dios en los cielos, es perfecto. Y eso lo corrobora el Señor Jesús en su venida cuando vino en carne. Descendió de los cielos y se hizo carne. Y dice que en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces ahí no hay disculpa. Ahí está corroborado lo que el Señor dice. No podemos sacar disculpas de que vamos a seguir andando hacia medias. No, eso no dice la palabra de Dios. Entonces, bueno, ¿quién me lee? Dice que tiene una pregunta, mi hermana. Pastor, no, si me hace el favor y si puedo leer Eclesiastés 7, Yo creo que 29, pastor. ante mi hermana. Espera, 7:29, regálame un momento, por favor. Sí, que también habla acá de lo que ha hecho el Señor. Sí, exacto, léalo, mi hermana, por favor. Dice la palabra de nuestro Padre Celestial, el único Dios que hay. Eclesiastés 7, 29. He aquí solamente esto. He hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén, amén. Las condiciones están dadas para que conozcamos la verdad, pero por seguir nuestro corazón, nuestro estado de ánimo, nuestro genio, por muchas cosas estamos a veces apartándonos de la bendición del Señor. Lucas, ¿alguien me lee, por favor, Lucas 16:23? Dice la palabra, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén. Amén, mi hermano, amén. Entonces, miren, en un solo versículo, miren todas las preguntas que puedan surgir. Una parte de un pasaje tan pequeño de esta enseñanza. Miren, y en el Hades, es el Hades. Alzó sus ojos. ¿Por qué alzó los ojos? O sea, para mirar qué arriba. ¿Por qué? ¿Por qué arriba? ¿Sí? Estando en tormentos. ¿Por qué estaba en tormentos? ¿Qué significa que haya estado en tormentos? Vio de lejos a Abraham. ¿Por qué de lejos y no de cerca? ¿Sí ven? Mire todo la pregunta.
y a Lázaro en su seno. ¿Qué es el seno de Abraham? ¿Qué es eso de Lázaro? ¿Y qué significa Lázaro? ¿Y qué es que Lázaro está en el seno de Abraham? Entonces siempre nos mostraron que es que el seno de Abraham era ya un sitio al lado del infierno, y que, bueno, es una cantidad de mitologías y cosas así. Bueno, entonces miren, tenemos que entender todas estas cosas. El creer que la gente muere, que la gente inmediatamente después de que muere sigue consciente en el infierno, por ejemplo, los que se pierden, supuestamente, van a recibir una condenación por la cual no han sido juzgados, ¿cierto? No ha habido un juicio legalmente. La palabra de Dios es un código legal, es un código de leyes que se cumplen porque el juez es justo, el juez no se corrompe, él no acepta cohecho. Él es perfecto, por eso él dice, sean ustedes perfectos para todo. Si yo pongo jueces, tienen que ser imparciales. No se va a favor del pobre o a favor del rico porque es rico o a favor del pobre porque es pobre. No, no va a juzgar con justo juicio, ¿sí? Porque yo no hago acepción de personas. Ya miramos que es acepción de personas, que el Señor a todos va a juzgar con la misma ley. No existe tal cosa de que los cristianos, entonces ya no tenemos que cumplir la ley y vamos a ser juzgados así de fácil. No, eso es totalmente falso. Él no hace acepción de personas, y cuando dice acepción de personas es que quiere decir que a todos va a juzgar con la ley, con la misma ley, a todos. Entonces, el Señor dice que nos explica para salir de esa mala interpretación de que pues, la persona se va para el infierno, ¿cierto? Entonces, y que se vaya a quemar por tener una mala interpretación de esto. Cuando el Señor habla de estas cosas, tenemos que entender que el Señor ya había hablado de todas estas cosas. Entonces, para los que eran conocedores de la palabra del Señor, tienen que llevarlo a algo. O sea, cuando el Señor habla, acuérdense que el Señor le dice a sus discípulos, ahora se los digo para que cuando suceda, se acuerden que yo ya se los había dicho. ¿Qué quiere decir? Tengan en cuenta lo que ya Dios dijo para que cuando esas cosas sucedan o para cuando escuchemos de eso entendamos, el Señor está hablando de estas cosas. Cuando el Señor está hablando de que después estando allá, que murieron y se fueron y son como dos personajes conscientes, entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios, qué pasa en el Sheol, ¿cierto? Dice Salmo 146, versículo 3 y 4. Salmo 146, versículos 3 y 4, dice, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, que cuando el espíritu abandona el cuerpo, perece el hombre totalmente y perecen sus pensamientos, su conciencia, ¿cierto? A nosotros nos habían dicho, no, es que las almas se están quemando allá un rato, y nos hablaron de un purgatorio, pero eso es falso también, es totalmente falso. Ahí en la parábola dice, ni los que están allá pueden pasar acá, ni los que están acá pueden pasar allá, dice el Señor. Allá, ahí es hablando a Abraham y dando una enseñanza en esa parábola. Los que están allá no pueden pasar acá. Y los que están acá tampoco pueden pasar allá. Y a nosotros nos dijeron que había una María Auxiliadora, que ella iba a rezar al infierno por las benditas ánimas del purgatorio. Imagínense, una cantidad de mentiras que se inventó la religión. Eso es lo que creía. Y la gente tiene novenas novena a las ánimas del purgatorio. O sea, una cantidad de rezos que se leen libritos así, entonces se repite todo, no, día 1, o sea, por 9 días comienzan a rezar y a repetir oraciones inventadas por los hombres, pidiéndole favores a las almas del purgatorio, imagínense. ¿Mm? Las ánimas benditas, supuestamente. Eso está lleno de costumbres, eso es totalmente falso, eso es un engaño. Sí, dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos, o sea, no hay más conciencia. ¿Qué más podemos encontrar? Vamos al Salmo 6, por favor. Salmo número 6, en el versículo 5. Salmo 6, versículo 5, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Sheol, ¿quién te alabará?
hay una pregunta. ¿Sí? En el Sheol, ¿quién te alabará? O sea, ahí está diciendo, Señor, en la muerte no hay memoria de ti. O sea, que nadie se acuerda cuando está muerto de Dios, ¿cierto? Para que decir, no, es que se arrepintió en el purgatorio, eso es todo es mentira. Aquí, esos son principios básicos que debemos tener en cuenta. Cuando alguien se muere, no se acuerda de Dios, no se acuerda de nada, su memoria es puesta en olvido. Dice, en el Seol, ¿quién te alabará? Bueno, hay una pregunta. ¿Cómo hacemos para saber cuál es la respuesta a esa pregunta? Ya vamos a mirar que en la misma palabra da respuesta a estas cosas. Dice Salmos 30, Salmo 30, versículo 9. Salmos 30, versículo 9 dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Cómo así el polvo? ¿Por qué el polvo? ¿Por qué? Porque dice que el hombre es polvo, dice nuestro padre Abraham, dice, porque yo, Señor, perdón, yo soy polvo del polvo, Señor, no, yo soy polvo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios, el aliento de vida del Señor, abandona el cuerpo vuelve a la tierra, que se va a demorar en descomponerse, pero vuelve básicamente a la tierra. Se vuelve polvo, polvo, ¿sí? Entonces, descender a Sheol es descender a la sepultura. La muerte y la sepultura significan eso. Acuérdense que en Apocalipsis lo mencionan como Hades, pero Hades es una mala traducción de la palabra Sheol, porque los conceptos son exactamente esos conceptos del Sheol. Allá dice que la muerte y el Hades, no, es la muerte y la sepultura, o sea, el Sheol, la muerte y el Sheol entregaron sus muertos. ¿Por qué? Acuérdense que en la vida eterna es vida eterna porque ya no va a haber más muerte, entonces todo es simbólico. Tenemos que entender que dice que, ¿será que entonces había algo que se llamaba muerte y tenía retenidas las almas allá y otro que se llamaba Hades y tenía retenidas y entregaron los muertos que estaban en ellos? No, es una manera simbólica de decir que el Señor va a acabar con la muerte, ¿sí? Y dice Pablo, y entonces allá es donde se va a decir, oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sí? Oh sepulcro, ¿dónde está tu? Bueno, ¿cómo es que dice? Regálenme un momento para buscarlo, que eso está en 1 Corintios 15. Regálenme un momento para leerlo exactamente lo que dice, porque eso es bien importante. Y el problema de las traducciones es que debemos ser muy cuidadosos con eso. Dice el apóstol Pablo, dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 51 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante. Dice el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio, o sea, algo que no es para todo el mundo. O sea, está revelando cosas ocultas, pero como tenemos un Dios el cual revela los misterios, y este es uno de ellos, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, la palabra que está aquí originalmente no es un abrir y cerrar de ojos, porque usted en la traducción no va a ver la palabra ni abrir, ni cerrar, ni ojo. No, aquí de lo que dice exactamente es un parpadeo. Parpadeo es diferente a abrir y cerrar de ojo, porque el parpadeo no abre y cierra, el parpadeo cierra y abre. Y eso tiene mucho que ver, es muy importante esos pequeños detalles. No es un abrir y cerrar de ojos porque usted mientras abre los ojos y los vuelve a cerrar pueden pasar segundos o minutos, no sé cuántos segundos puede aguantar usted sin cerrar los ojos. Pero un parpadeo es algo muy diferente, es un instante. Usted cierra el ojo y ni siquiera se da cuenta que lo cerró y lo volvió y lo abrió. Entonces, a eso se refiere en un momento, en un instante, en un parpadeo, es lo que en realidad significa esta palabra. En un instante, en un parpadeo, a la final trompeta, o sea, hay una señal, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? Ahí, casualmente, la palabra muerte y la palabra sepulcro es la misma.
es la misma, pero la tradujeron diferente, ¿sí? Acá dice, donde creo que la palabra en griego es la palabra Thanatos, Thanatos. Dice, ¿dónde está, oh Thanatos, tu aguijón? ¿Dónde, oh Thanatos, tu victoria? ¿Sí ven? Entonces, cuando no hay esas traducciones correctamente de acuerdo a la palabra y le ponen interpretaciones, como en este caso, que la misma palabra la traducen diferente. Entonces, por eso, mire la enseñanza que nos daba nuestro pastor hace 8 días, referente a la mala traducción de ese concepto de las obras de la ley, ¿cierto? Que es todo lo contrario, pero acomodaron a su antojo la traducción, de acuerdo a la creencia del traductor, ¿sí? Entonces, eso, ¿dónde está, oh, muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh, sepulcro tu victoria? Esa es la misma palabra. Entonces, la muerte y el Hades, pues la muerte y el Sheol, o la muerte y la sepultura, básicamente se refiere a esto, el estado de no estar vivo y estar en la tierra, en la profundidad de la tierra, donde entierran a la gente. Por eso se llama enterrar, dentro de la tierra, en la fosa, ¿cierto? Entonces, a eso dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces, esas son las cosas que debemos tener en cuenta para ir despertando de esa mala doctrina que nos había sido enseñada. Bueno, dice, ¿dónde íbamos? Bueno, el Salmo capítulo 30, versículo 9, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Te alabará el polvo. Bueno, sí, sí. Dice que provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura. Por eso es que es tan importante eso. Muerte y sepultura es una analogía de lo mismo, de la misma cosa. Estar muerto y estar sepultado. Básicamente es lo mismo, ¿cierto? Entonces dice, te alabará el polvo, anunciará tu verdad. ¿Cuál será la respuesta? ¿Te alabará el polvo? Pero allá dicen que hay allá gente clamando a Dios y que clamando a Dios, pero aquí la palabra me dice que no hay memoria de ti en el Seol, donde vamos todos, ¿cierto? Miren la diferencia tan grande. Salmos 88, versículos del 10 al 12. Siguen viniendo preguntas. En la palabra se hacen preguntas y la misma palabra las responde. Salmos 88, 10 al 12, dice, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? ¿Mm? ¿Cuál es la respuesta a esas preguntas? Vamos a Salmos, vamos a continuar con este concepto para mirar qué más nos dice la palabra. Salmos capítulo 115, versículos 17 y 18. Salmos 115, 17 y 18. Dice, mire la respuesta. Dice, Salmos 115, 17, dice, no alabarán los muertos al Señor. Ya está la respuesta. ¿Quién te alabarán los muertos? ¿Te alabará el polvo? ¿Sí? Desde el Seol te alabarán, entenderán tus maravillas, se acordarán de ti. Dice acá, no alabarán los muertos. Los muertos no alaban, están muertos, ¿cierto? Pero nosotros nos dijeron, no, es que están como se murió, pero está vivo. Entonces hay como una contradicción. Ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Está hablando de los vivos. ¿Por qué? Porque más adelantico el Señor nos muestra, y quiero tomarme un tiempito más, un tiempito extra, para tratar de cubrir lo que más se pueda de este tema, porque es maravilloso. Ahorita vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, versículo del 3 al 10. Eclesiastés capítulo 9, del 3 al 10. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira esta información. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida.
y después de esto se van a los muertos. Dice que ese suceso acontece a todos, pero a mí me dijeron que el profeta Elías fue llevado al cielo. Él no murió. A mí me dijeron que Enoc fue llevado al cielo, que él no murió, ¿cierto? Pero acá el libro de Eclesiastés me está diciendo la palabra de Dios, dice que un suceso le sucede a todos, que todos después de esto se van a los muertos, todos. Aún hay esperanza para todo el que está entre los vivos, por eso el salmo anterior nos decía, yo te alabaré, Señor, desde ahora y para siempre, ¿sí? No hay nadie que alabe, como decía el salmo que acabamos de leer, no alabarán los muertos, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Porque sí, dice que pues estamos vivos, ¿cierto? Después de esto se van a los muertos, dice Eclesiastés. Y 9:4 dice, hay una esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pero mejor, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿De qué era lo que se trataba? Eso que dice, y tu justicia en la tierra del olvido. ¿Sí? Es puesta en olvido. O sea, no se acuerdan de nada. No hay conciencia. ¿Cierto? Dice Eclesiastés 9:6, dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. No sienten ni bueno ni malo, ya fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esa cuestión de la reencarnación es totalmente falsa. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento en tu cabeza. Eso es una simbología, la forma como visten los santos, las vestiduras blancas de los santos, ¿sí? Las vestiduras, dice que son esas acciones justas de los santos, o sea, andar en justicia de la palabra de Dios, ¿sí? Y nunca falte ungüento en tu cabeza, tiene que ser lo mismo que el Mesías. El Mesías significa el untado con aceite, o sea, con un ungüento de aceite, eso es lo que se echaba en la cabeza antes, ¿sí? Para manifestar que alguien era escogido de Dios. Eso es de lo que está hablando acá. Nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que se te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No hay nada. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice el Señor por aquí en Isaías? Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38, versículos del 17 al 19. Isaías 38, 17 al 19 dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte. ¿Se acuerdan? ¿Te alabará la muerte? En la muerte el polvo te alabará. En el Seol alguien buscará, habrá sabiduría ya. Aquí están las respuestas, ¿sí ven? Esas mismas preguntas las responde la misma palabra. Dice, porque en el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. No hay conciencia, ya no son conscientes de nada. ¿En dónde? Ya vamos a mirar. Dice, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy, está diciendo el profeta Isaías. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. ¿Sí ven las respuestas como están? Asimismo, mire, el Señor también advirtió de estas mismas cosas en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9, versículos del 4 al 5. Creo que fue Francia. Bueno, sí. Sí, señora, por favor. Hermana, Bueno, léame Juan, capítulo 9, versículos 4 y 5. bueno. Me es necesario hacer las obras del que me envió,
Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Amén, amén. Miren, si ven que ya habiendo leído lo que hemos leído, ya entendemos de qué está hablando el Señor. ¿Será que es que no, yo no puedo trabajar de noche? No, 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 es que de noche no se puede trabajar. O ¿qué es lo que pasa? Es cuando dice que nadie puede trabajar de noche, ¿cómo así? ¿Por qué es lo que está diciendo? Ahí lo está explicando y ya estamos entendiendo lo mejor de qué está hablando el Señor. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Entonces, se hace la referencia de trabajo durante el día, descanso en la noche. Toma esa misma simbología. Ya entendemos que acá dice, el que vive, ese es el que puede hacer las cosas, porque cuando vaya al Seol ya no se va a poder hacer nada. Entonces, el Señor estaba tomando esos ejemplos del día y la noche, ¿sí? Del trabajo y el descanso, para entender algo. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, si ven ahí explica que estaba durante el tiempo de su vida en la carne, era necesario que hiciera su obra completa, su trabajo completo del Mesías, mientras estaba vivo, ¿cierto? Dice, porque en la noche, o sea, cuando ya se deja de estar vivo, nadie puede trabajar. Era necesario que él hiciera dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, estaba hablando de ese periodo de vida en el mundo, en la carne. A eso se refiere. ¿Sí ven que es más fácil entenderlo cuando tenemos todos los antecedentes de lo que se había dicho en los salmos, en la ley, los profetas y los salmos? Es mucho más fácil. Ahora volviendo a ese versículo de la parábola del rico y Lázaro, dice en el 16:23 habíamos mirado aquí, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué estaba en tormento? Ya habíamos mirado eso, ¿cierto? Porque estaba en tormento y ya vamos a mirar, a afianzar más esa explicación. Vio de lejos a Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué de lejos? ¿Por qué pasa? ¿Por qué el que estaba ya en tormentos vio de lejos a Abraham? ¿Cómo hacemos para saber de qué trata? ¿Por qué estaba lejos de Abraham? ¿Por qué no estaba cerca? ¿Qué dice la palabra? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios, entonces dice, Efesios capítulo 2, versículo 12 dice, acuérdese, ¿por qué él dice que vio de lejos a Abraham? ¿Qué significa estar en el seno de Abraham? ¿Cierto? En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la descripción de eso que está pasando con el hombre rico, que vio de lejos a Abraham. ¿Qué significa eso? Estaba alejado de la ciudadanía, ya no pertenecía al pueblo de Israel, ya no pertenecía, estaba desechado, ajeno a los pactos y a la promesa. O sea, ya la promesa no era para él, ya no estaba vivo, ya no tenía tiempo de arrepentirse. Sin esperanza, está sin esperanza, ya no hay esperanza. Dice, porque es mejor perro vivo que león muerto. Él estaba muerto, ya no había más esperanza para él. Es una parábola. ¿Sí ven lo importante que es? Entonces, vamos ahorita a Mateo capítulo 8, versículo 11. Entonces, ¿por qué él estaba atormentado? Dice que estoy atormentado en esta llama. 8:23, en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos. ¿Por qué estaba en tormentos? ¿Qué significa eso? ¿Por qué significa eso? Vio de lejos a Abraham. Ya vemos que ver de lejos a Abraham es estar alejados, totalmente excluidos de la ciudadanía de Israel, desechados, ¿sí? Así como fueron desechados esos que se quejaron en el desierto, de lo que hablábamos hoy. Pero él estaba por fuera, ya no tenía esperanza, no tenía esperanza. Sin Dios, sin esperanza y sin Dios. Entonces dice Mateo 8:11, dice, y os digo que vendrán muchos vendrán. ¿Cuándo? ¿De qué está hablando el Señor? Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
Entonces, ¿qué está pasando ahí? Es una manifestación de que ya Lázaro había sido juzgado y estaba con Abraham en el reino de los cielos, ¿cierto? O sea, ¿qué pasó? Esto pasa, esto es una analogía de lo que va a pasar, ¿cierto? Allá. ¿Por qué? Porque él estaba atormentado. ¿Por qué estaba atormentado? Ya vamos a ver. Digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Él estaba en el seno allá de los que pertenecen a Abraham, de los que han sido perfectos en sus caminos y han corregido su manera de ser, de actuar, teniendo en cuenta los mandamientos de Dios. Ese es el reino de los cielos, dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí se está refiriendo a un tiempo, allá en ese tiempo será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿por qué estaba atormentado? ¿Será que es que se murió y se fue para el infierno? No, 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 ¿de qué está hablando? Está haciendo una analogía de eso que va a pasar después del juicio, que ya son desechados, y dice que allí será. Por eso él dice que estaba atormentado en esta llama, estando en tormentos, vio de lejos, porque estaba afuera, estaba desechado de la ciudadanía del pueblo que es salvo. El único pueblo que el Señor va a salvar es su pueblo, el pueblo que él prometió, que es más especial que cualquiera de los otros, no porque sea importante, porque es el más insignificante y lo peorcito. De lo vil y lo menospreciado se agradó Dios, ¿sí? Él levanta a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Eso es lo que está pasando ahí. El Señor va en el reino de los cielos cuando ya el juicio esté hecho. Eso es lo que va a pasar. Allí será el lloro y el crujir de dientes, allí será el tormento. Él estaba recibiendo la justa retribución por su pecado, ¿cierto? Vamos después a Lucas, el siguiente versículo, capítulo 16, versículo 24. Lucas 16, 24. Dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, o sea, el hombre rico, que ya entendemos que estaba desechado, ajeno a las promesas, sin Dios, no es el mismo Dios, ¿cierto? Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí, o sea, él está siendo atormentado porque es allá, en ese momento. El Señor está dando una profecía de lo que iba a pasar, una simbología de todo eso, ¿cierto? Entonces dice, ¿qué fue lo que dijo Padre Abraham? ¿Te acuerdas que el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, si yo, mire yo, él aquí está diciendo, tú eres mi padre Abraham, yo soy de tu descendencia. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Cómo hacemos qué quiere decir? ¿Por qué él le decía padre a Abraham? ¿Es que era judío? ¿Es que solo los judíos son descendencia de Abraham? Mire que eso es bien importante, ¿cierto? Vamos a Lucas, ahí más atrás, desde el principio del libro de Lucas, entendamos que esta parábola está en el libro de Lucas, y en todo el libro de Lucas está explicado los términos en los que el Señor decía esta parábola. Por eso, para entenderla es necesario conocer el libro completo y no venir solo a este pedacito, a este capítulo, que es como la mitad de un capítulo, que los capítulos pues no son bíblicos, ¿cierto? Entonces, desde el principio ya se daba claridad sobre de qué estaba hablando. Dice Lucas en el capítulo 3, versículos del 7 al 9, para entender por qué él le decía padre a Abraham. Padre Abraham, o sea, estaba como reclamando, yo soy su hijo, mire, venga, Señor, ayúdeme, Padre Abraham, haga esto, mire, mándeme, ayúdeme, ¿sí? Dice que Juan el Bautista en el Lucas capítulo 3, versículo del 7 al 9, dice, y decía a las multitudes que salían para ser lavadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. ¿Qué dijo él? Estoy atormentado en esta llama, en este fuego. ¿Sí ve? Desde el principio del libro nos está dando señales para entender qué quiere decir la parábola. Entonces, eso es lo que va a pasar en el día venidero, en ese día grande y temible del Señor. Entonces, ya, ¿qué pasó con él? El hacha estaba puesta en la raíz de los árboles y todo árbol que no dio buen fruto fue cortado y echado al fuego. El fuego no está actual, no es ahora, es allá, es allá. Vamos a ver ya más adelante, vamos a ver en otros estudios de este mismo tema, vamos a ver qué pasa, por qué fuego. ¿Está ya encendido el fuego? ¿Cuándo se inició el infierno? ¿Desde cuándo? Ustedes se han preguntado cuándo el Señor y creó Dios el infierno. No dice nada de eso, ¿cierto? ¿Qué pasó? Y entonces, si no está, ¿cuándo se va a formar entonces? Porque el Señor dice que la llama y eso, y el castigo del fuego, y ¿cuándo se va a encender esa llama? Todo está incluido en la palabra de Dios. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? En el libro de Juan, vamos al libro de Juan, y el Señor tiene una disertación con los judíos, ¿cierto? Con los fariseos, básicamente. ¿Sí? Ellos también estaban haciendo lo mismo que hace el hombre rico, y el hombre rico significa eso mismo, exactamente esto mismo. Dice Juan, capítulo 8, versículo 39 al 47. Padre Abraham, Padre Abraham. Y él estaba clamando que su padre era Abraham, el hombre rico, que estaba atormentado en la llama. Dice Juan capítulo 8, versículo 39. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, él dice, usted dice que su padre es Abraham y quieren matarme porque les digo la verdad. Ustedes no son hijos de Abraham. Sí son descendencia. Y dice el Señor, sé que sois descendientes de Abraham, le dice el Señor. Dice, bueno, el 8:41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, porque había un dicho en esa época y todavía hay muchos que guardan ese concepto de que el Señor Jesús, como fue un hijo sin padre humano, que fue que María había fornicado. Entonces, por eso José quería dejarla secretamente. Así como José pensó eso, que ya había fornicado, había quedado embarazada sin haberse juntado con él, que era su marido legítimo. Asimismo, ellos piensan que eso fue lo que sucedió y por eso le estaban acusando acá al Señor. Dice, nosotros no somos hijos de fornicación, como decir, usted sí, usted mire que usted todo lo que pasó con su mamá. Eso es lo que le estaban queriendo decir. Dice, vosotros hacedlo, bueno, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque hay que amar, el hijo ama a su padre, ¿cierto? Por eso estaba diciendo eso. ¿Sí? Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. No tuvo en cuenta el ser en forma de Dios como cosa que aferrarse. Eso es lo que les estaba diciendo. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, o sea, no he venido de lo que ustedes están viendo que soy ahora, ¿sí? Sino que yo de Dios he salido, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Por eso no podíamos entender este tipo de parábolas. Porque no estábamos escuchando la palabra que fue dicha antes. ¿Y por qué no entendéis el lenguaje del Señor cuando habla del rico y Lázaro? Porque no entendíamos la palabra, porque no escuchábamos la palabra. Por eso no entendíamos de qué está hablando el Señor, ¿cierto? ¿Qué más dice? Dice 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que cuando uno dice mentira, ¿qué pasa? El padre de la mentira, pues es el padre de los que dicen mentira, ¿cierto? Si entonces yo me estoy haciendo hijo de Satanás, ¿será que eso es posible?
¿Será que es posible que los hijos de Dios se puedan hacer de vez en cuando hijos de Satanás y mintieron y ay, me arrepentí un momentico y me afligí y ya volví a hacer lo mismo? ¿No será que nos estamos comportando no como ovejas, sino como perros o como cerdos? ¿Mm? Entonces, ¿qué más dice? Padre de mentira, 8:45. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Entonces, cuando uno dice que cree en Dios, pero no quiere escuchar las palabras que Dios dijo desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces no quiero escuchar eso. ¿Por qué? Porque no sois de Dios, dice. Esos son principios básicos. Si yo soy de Dios, escucho las palabras que Dios ha dicho desde siempre. Eso es lo que él estaba diciendo. Ustedes dicen que están en una religión, y eso es muy importante. Uno piensa que uno está en religión y uno es de Dios, pero no escucha las palabras de Dios. El que es de Dios, eso es un principio, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y las palabras de Dios, allá dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios Altísimo. Y el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Decirle a Moisés, esta es mi ley, esta es mi palabra, eso es lo que yo he dicho, dígales que obedezcan. Entonces, si yo no escucho esas palabras, pues no soy de Dios. No me importa que yo diga que soy cristiano, católico, adventista, luterano, testigo de Jehová, lo que usted quiera, la religión que usted quiera. Pero si no escucho las palabras de Dios, si no escucho el mandamiento de Dios, pues no soy de Dios. Esos son principios básicos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye y no solo las oye, sino que las lleva, las pone por obra para ser no solo oidores, sino hacedores. Si somos de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso es tan importante no dejarse de congregar, mis hermanos. Porque si yo digo que oigo a Dios, pero lo que Él me manda de que no me deje de congregar, no lo cumplo, pues entonces estoy manifestando de que no soy de Dios. ¿No les da terror eso? ¿Con cualquiera de los mandamientos? ¿No les da terror eso? ¿No les da temor de Dios? Que yo esté cayendo en esta descripción, que escucho, sí, sí, pero es que tengo un problema, entonces no me congrego. Miren la importancia de esto. Miren la importancia de esto. Esto es fuerte, pero es verdad. Y eso lo dice el Señor. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Es que no nos pase eso a nosotros. Tengamos temor de Dios con eso. ¿Sí? Entonces, ahora sigamos analizando. Me tomo un tiempito más, un tiempito extra. ¿Por qué estaba atormentado en esa llama? Ya habíamos visto, ¿cierto? Atormentado en esta llama. Entonces, ahí mismo en el libro de Lucas, habla de eso. Dice Lucas capítulo 13, unos capítulos antes, el Señor ya había explicado qué va a pasar y cuándo era el tormento en la llama. ¿Cuándo era eso, cierto? En varias partes lo explica, pero miren Lucas capítulo 13, versículo 23. Lucas capítulo 13, del versículo del 23 al 30. Miren, ahí es una parte importantísima, una parte importante, donde el Señor fue preguntado. Uno de sus discípulos le dijo, bueno, alguien, no digo uno de sus discípulos porque no dice que alguien de sus discípulos, dice alguien, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta. Acuérdense que dice que alzado puertas vuestras cabezas, que va a entrar el Rey de Gloria. Dice que el Cordero los pastoreará y los hará entrar por la puerta. Todo eso tiene que ver, todo eso está hablando de lo mismo. El Salmo 24 dice, y en Apocalipsis también el Cordero, porque el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes, y Él los hará entrar por las puertas y hallarán pastos, y el Cordero los pastoreará. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor que habla en Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y las ovejas oyen su voz y lo siguen porque conocen su voz. Y el pastor llama a sus ovejas por nombre, las conoce, ¿cierto? Al extraño no seguirán. Por eso nosotros estamos dejando de escuchar a las religiones o a los pastores, independientemente
que predican de su propia doctrina. Estamos entrando en ese camino de escuchar todo eso, las puertas, ¿sí? Aquí el Señor está hablando de esa misma puerta. Dice, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después, bueno, miren, después, está dando un tiempo, después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, o sea, cuando ya haya un juicio establecido, cuando ya haya sido dado el juicio y que ya nadie más pueda entrar a la nueva Jerusalén que desciende de los cielos de Dios, del cielo de Dios, ¿cierto? Allá hay 12 puertas y las 12 puertas, ninguna tiene el nombre de catolicismo, cristianismo, la religión de este lado, o judaísmo. No, tienen los nombres de las 12 tribus de Israel. Dice Apocalipsis capítulo 21, dice versículo 10, dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas para entrar a esa ciudad que es la salvación, sí que es la salvación de Dios. Para entrar a su salvación, dice que hay 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. O sea, van a entrar por esas puertas los que son respectivamente pertenecientes a cada una de las tribus de Israel. Ahí no está ninguna religión, ahí está descendencia, así como dice el Señor en la promesa de Abraham. En Abraham te sellarás llamada descendencia, en Isaac y después en Jacob, las 12 tribus de Israel, de Jacob. Esa es la forma de entrar. Eso es el pueblo de Dios que desde el principio dijo que iba a venir a salvar. No está hablando del judaísmo, no. Está hablando de cada uno, de la dispersión que el Señor dispersó a todo su pueblo, en todas las naciones. Por eso va a recoger a todos, de todas las naciones donde hemos sido dispersos, que habíamos perdido nuestra identidad de quiénes somos y de dónde veníamos. Dice que son 12 puertas, en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, no hay, pues otra cosa, aquí no hay que inventar nada, ¿cierto? Entonces dice el Señor, volviendo aquí a Lucas capítulo 13, dice, después de que el 13:25, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, algo parecido que estaba con el hombre rico. Padre Abraham, estaba por fuera. Ya había sido realizado el juicio y estaba desechado, ¿cierto? Dice, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Y en efecto fue lo que le dijo a Abraham, nadie de allá puede pasar acá, ni nadie de aquí puede pasar allá. Hay una gran cima, o sea, un abismo que es insondable. No, nadie, o sea, nadie puede, ya no hay posibilidad, ¿cierto? No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste, Padre Abraham, Lázaro, envía a Lázaro, mire que yo he hecho, mire, yo soy de la descendencia, ¿cierto? Entonces dice, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldades, anomos, o sea, sin ley, los que no se perfeccionaron en la ley del Señor. A esos es el que el Señor va a desechar. Entonces, toda la religión pues está basada en eso, en que no los mandamientos del Señor, pero acá dice que los que no quieren cumplir los mandamientos del Señor, no quieren transformar su vida en la palabra del Señor, volver a la senda antigua, dice que van a ser desechados, dice, apartados de mí todos sin ley, hacedores de maldad, anomos, dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, que de hecho es exactamente la situación en la que está el hombre rico. ¿Sí ven? ¿A qué se refiere? No es ahora, es allá, ¿cierto?
Dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa del reino. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros, ¿sí? ¿Dónde más nos dice algo de eso? También eso está en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 36. Mateo capítulo 13, versículo 36. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándole a él, sus discípulos le dijeron, ¿sí ven? Uno siempre tiene que venir, no conformarse con lo que dice el pastor. Y ya, venga, yo quiero saber, venga, repasemos a ver qué fue lo que él me dijo esto, pero venga a ver dónde está. Yo quiero saber, yo tengo mis apuntes, si tienen o tienen buena memoria, gloria a Dios, porque el todo es que anhelen ese alimento, ¿sí? Ellos querían, venga, él les explicó eso, pero venga, señor, explíquenos, qué significa eso que tú les dijiste. Los demás se fueron, no les importó, ni siquiera entendieron, eso es la religión, ¿cierto? Despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, que sembró la cizaña. La siega es el fin del siglo, o sea, el día del juicio, cuando vienen los ángeles a recoger, dice que todas las estrellas caerán sobre la tierra. ¿Sí? Vienen los ángeles y recogen a todo el remanente del pueblo de Dios, disperso en todas las naciones. El Señor va a decir, al oriente diré, da acá y te trae, no retengas. Va al norte, va a decir y darle órdenes al sur para que de todas partes lleguen sus hijos, que sean recogidos sus hijos. Él viene por nosotros. Entonces dice, la siega es el fin del siglo, o sea, es el fin del tiempo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, ¿sí ven? Se quema en el fuego. Así será el fin de este siglo, o sea, el fin del tiempo, del último tiempo. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. ¿Sí? Como la cizaña se recoge y se amontona, dice. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, va a haber un crujir de dientes mientras son destruidos. Eso es lo que estaba pasando con él. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso tampoco es que están allí en agonía y quemándose perpetuamente. Eso también es falso. Eso también es falso. Van a ser, dice, el que puede matar el cuerpo y el alma, destruirlos. Ustedes saben que usted echa la cizaña al fuego y la cizaña no desaparece de una vez. Se demora quemándose. Eso es el infierno real. La cizaña se echa, o la paja, lo que ustedes quieran echar en el fuego, y no se va a consumir inmediatamente, va a tomar un tiempo. Esa es la agonía que debemos evitar. Eso es lo que debemos tener terror de no ir a pasar eso para ser después destruidos. Muerte eterna, ya no hay nada más. Echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, o sea, en eso, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Eso es lo que estaba pasando con Lázaro. Estaba ya resplandeciendo en consolado. Acuerda que dice, él es consolado aquí, tú eres atormentado allá, ¿cierto? Dice, entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Más abajito, en el versículo 47, dice, de Mateo 13, 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, ¿sí? Otro ejemplo con la misma finalidad de explicar la misma cosa. Aquí dice que serán como un sembrado, la buena semilla, dice la parábola es la cizaña del campo, ¿cierto? Que hay un cultivo y que la maleza va a ser quemada y todo lo demás. Ahora vuelve y explica esa misma cosa con otro ejemplo. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera.
porque hay peces buenos y peces malos. Y esa es otra parte bien importante. Hay peces buenos y peces malos, peces que los pescadores dejan y peces que los pescadores desechan. Pero ¿por qué si los pescadores están pescando lo que sea? No, es que no todo se puede comer, dice el Señor, ¿cierto? Dice, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, a los malos. Dice, en el horno de fuego que arde con fuego y azufre. ¿Se acuerdan? El lago que arde con fuego y azufre. En el Gehenna. Es una comparación. Ese es el verdadero Gehenna, que no se llama infierno, ¿cierto? El nombre original no es infierno, ¿cierto? Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. O sea, ellos sí las entendieron. Y eso lo dijo antes del Señor haber dicho la parábola del rico y Lázaro. Bueno, ya para finalizar, dice 16:25 en Lucas, ahí adelantico, dice, pero Abraham, volviendo a la parábola, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser consolados los justos, los salvos, y cuándo los malos van a ser atormentados? Dice, ¿se acuerdan la canción que cantamos? Dos canciones de las que el Señor nos ha regalado. Isaías 12:1 dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Se acuerdan? Sí está la información, ¿sí? Y me has consolado, ¿sí? Entonces, ahí eso es lo que está pasando en aquel día. Por eso es que Lázaro está siendo consolado allá en ese día, no ahora. Eso no ha sucedido todavía. Es una simbología de quién era Lázaro y quién era el hombre rico. Otra de las alabanzas que el Señor nos ha regalado. ¿Cuándo es que va a ser consolado el pueblo? Dice Isaías 49:13, ¿se acuerdan? Y prorrumpid en alabanza. Pero no se escucha la guitarra en este momento. Dice, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Dios ha consolado su pueblo. ¿Cuándo? Y de los pobres tendrá misericordia. Si prorrumpid en alabanzas, allá va a ser eso. Allá es donde va a suceder todo eso. ¿Cierto? Entonces, ¿qué más dice? Bueno, yo creo que lo dejamos ya para la otra porque ya llevamos casi 50 minutos extra y lo terminamos esta última partecita en la próxima clase, si el Señor lo permite así. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Me da mucha alegría poder traer esta enseñanza que es tan hermosa y tan llena de misericordia del Señor para hacernos entender de qué nos habla el Señor, para entender su palabra y entender su mensaje, en conocerlo y entenderlo, porque de eso se trata la vida eterna. ¿Y por qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Fui ayudado y se gozó mi corazón, con mi canción yo le alabaré. Fui ayudado y de su mano me llevó, con mi canción yo le exaltaré. Este es Jesús, este es mi Dios, es mi roca fuerte, no hay más Dios, no hay más Dios, para Él es esta canción. Y a Él exaltaré, y en Él esperaré. ¿A quién más puedo yo esperar? Solo tú me vas a salvar. El Señor es mi fortaleza y mi canción, Él ha sido mi salvación.